Hola chicos, en esta ocasión vamos a hablar precisamente del tema de la administración educativa, pero como parte de los siguientes subtemas, el cual uno de ellos sería la parte del Estado y la sociedad ante el proceso de la educación. El siguiente, la administración como organización y por último sería la educación como parte de ese sistema. Voy a comenzar a proyectarles el concepto básico o una de las ideas principales de lo que nos conlleva a lo que sería la situación del Estado como sociedad ante un proceso educativo, que hablaría precisamente que surge durante lo que sería la formación integral ante el docente en los países de un mundo hispanoamericano, pero sabemos que no es el único, pero daremos ejemplo de lo que serían las referencias de la formación de acuerdo al proceso de consolidación a cada una de ellas en nuestra organización. ¿Cuál sería la organización? El proceso político. Recordemos que cuando hablamos de procesos políticos o de procesos integrales, siempre está asumido lo que sería el gobierno. Nosotros nos regimos también a través de ello. ¿Cómo lo podemos calificar o cómo lo podemos precisamente observar de esto? Todo va a ser a través de los planes y programas de estudio, pero también nos vamos a llevar a la tarea o a los roles, como lo veníamos platicando anteriormente, en lo que serían el diario oficial de la Federación. ¿Qué es lo que se nos dice ahí? ¿Cómo está precisamente clasificado? ¿Cuál es la situación de la organización política que al final es parte de los principios de este siglo XIX-XX? En los cuales se estaría asumiendo uno de los modelos más responsables de la educación como uno de los prerrogantes o de la situación de favorecer ese crecimiento educativo. La parte de consolidar con los anteriores, es decir, que estamos haciendo cambios. Recuerden que las generaciones van cambiando, se van evolucionando, estas van siendo transformadas. Entonces, ¿cuáles serían las necesidades o cuál sería la parte de que consolida toda esta estructura? Hay que tomar en cuenta mucho la situación de las conciencias dentro de las situaciones que nos fundamentan el Estado, que es decir, en dónde estamos parados. Independiente que nos regimos a través de lo que sería nuestro propio país, cada uno recordemos que estamos o pertenecemos a un Estado. ¿Qué es lo que está suscitando en ese momento o en ese punto? ¿Qué hay a nuestro alrededor? Hoy simplemente estamos viviendo una situación de educación a distancia, que es lo que al final no se tenía contemplado porque nunca había pasado algo similar a lo que nosotros estamos viviendo. Sin en cambio, el proceso educativo tiene que seguir. ¿Qué es lo que nos marca los planes y programas de estudio? ¿Cómo podemos atacar o de alguna manera más que atacar, sería proponer las alternativas que a la sociedad les pueda favorecer? Que no por lo que estamos viviendo se detenga el proceso educativo. Entonces, al final hay aquí una diferencia de lo que sería el país, en donde estamos parados para de ahí ejecutar lo que está escrito en los programas de estudio. Es por eso que en muchas ocasiones nos tenemos que basar en un apoyo. ¿Cuál sería ese apoyo? Asumir el compromiso como educadores. Si yo quiero generar un país de cambio, pues el cambio comienza desde nosotros. ¿Qué tanto yo me involucro con mis alumnos para que ellos precisamente aprendan y quieran crecer? ¿Qué tanto puede precisamente favorecer esa enseñanza o esa trayectoria que yo le pueda dar? Porque al final todo nos genera ciertos lujos o ciertas situaciones donde nos van encaminando hacia un ser o una razón. Dentro de lo que sería el nuevo funcionamiento o los juicios del Estado, van a estar basados en los principios. ¿Cuáles son esos principios? Principios de igualdad, pero también principios de libertad. ¿Qué es lo que la otra persona necesita? Todos nosotros podemos transformar y todos nosotros podemos aportar, pero siempre y cuando no estemos pisando el trabajo de alguien más o no estemos precisamente dentro de este esquema de generar divergencia, de generar situaciones distintas. ¿Por qué? Porque al final esto va a dejar un impacto. ¿Qué tipo de impacto es el que tú quieres dejar? Pero hacia dónde va a ir esa necesidad, hacia dónde te estás encaminando. Por lo tanto,
sería conformar las situaciones de formación acorde a los ciudadanos de estos nuevos valores. ¿Cuáles son los valores? ¿Cuáles son los principios? ¿Cuál es el proceso que tú quieres dar? ¿Tienes una ética? ¿Tienes un compromiso? ¿Tienes ciertos valores o principios que tienen que ver con el deber y los derechos del otro? En este caso, ¿hacia dónde yo quiero encaminar? Por lo tanto, el Estado te escribe o te estipula ciertas regularizaciones o reglamentos que al final van a ser esa pauta. Pero la sociedad es la que los acepta. La sociedad es el que va a ver que no está siendo igualitario o que al final está favoreciendo a alguien más. Que hacia dónde va ese esquema. Entonces, hay que ver este otro funcionamiento o esta otra situación. ¿En dónde yo me baso? ¿En dónde sería en una teoría? ¿Cuál sería esa teoría? ¿Cuál sería ese rol? ¿Yo cómo puedo defender los derechos de alguien más? ¿Cómo voy a dar valor a lo que de alguna manera pueda beneficiar a alguien? Siempre y cuando nosotros no perjudiquemos. O bien, si es por ponerles un ejemplo, si estoy en un diálogo y alguien comenta algo que yo desconozco, yo no puedo decir que está en lo correcto si yo no tengo la situación de cómo verlo de una forma creíble. O al revés, yo no puedo decir que la idea que esa persona me dio es la que no es favorable o que no tiene razón si no doy argumentos, si no lo sostengo. O más que sostenerlo, lo sustento. Que por eso, de alguna manera, yo siempre les he comentado, lean, investiguen, analicen lo que van a responder antes de hacerlo. ¿Por qué? Porque de alguna manera esto nos va a dar valor, de alguna manera esto nos va a hacer la diferencia. ¿Qué es lo que pasaba cuando iniciamos precisamente con esta situación de pandemia? Mucha gente no creía y sigue sin creer. ¿Por qué? Así como lo dice en muchas ocasiones, hasta que no lo vives o estás en los zapatos del otro, entonces asumes que en realidad no era situación de gobierno, no era situación que solamente nos llevara a un proceso de un conflicto. No. Cuando ya le estamos dando el sustento, cuando estamos viendo que hay países hasta de primer mundo y personas calificadas y con una situación de preparación más elevada han padecido por este tipo de enfermedad, entonces ahí nos estamos dando cuenta que no fue un complot como muchos lo manejaban o como muchos los dicen. Muchas ocasiones los médicos ya incluso están hasta cansados de esta situación y invitan hasta los mismos ciudadanos que quizás son parte de los que siguen sin creer a que colaboren, a que pongan mano y apoyo ante esto. Entonces ahí es donde estaríamos generando las ideas sociales que nos llevan a un sentido común. ¿Cuál es ese sentido común? ¿O cuál es el que nos va a dar esa pauta? Precisamente la preparación. Antes de yo hablar de un tema que desconozco, mejor investigo, mejor lo documento y después doy pie o doy razón de ello. Entonces aquí la preparación o el desarrollo educativo precisamente se trata de encaminar eso, que nosotros como docentes y futuros profesionales generemos lo que es un análisis y una empatía al tratar de asumir una interpretación de nuestros estudiantes. Por lo tanto, hay que dar pie a los conceptos del sistema escolar que al final nos lleven o nos encaucen a tener un derecho. ¿Cuál sería ese derecho? A generar una acción y con ello generar una situación de posibilidad que garantice al Estado mediante una organización del sistema escolar y público. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros hagamos en un aula va a beneficiar o en ocasiones hasta desfavorecer al pueblo o al contexto en general. Para poder llegar a ello, en el proceso de la administración como organización, se dice que hay que generar primero planeaciones. ¿Qué voy a planear? Lo que voy a decir o voy a desarrollar o en este caso a dirigir. Por lo tanto, voy a tener que ser basado de acuerdo a una organización o un orden. ¿Cuál es el orden
o quién es el que me está sustentando esa idea. De ahí, pues obviamente le voy a dar la situación de dirigirla o una dirección. ¿Cuál es lo que es más a favor? ¿Cuál sería la situación más en contra? Y hacia dónde va todos esos procesos. Por lo tanto, debería de hacer y surgir un proceso de ejecución. ¿Cuál sería ese proceso de ejecución y hacia dónde va? Hacia un control. ¿Cuál es el control y hacia dónde va el proceso de la evaluación? Entonces, todo al final es un ciclo. Ese ciclo, cómo nosotros lo queremos dar, transformar y crear. La parte administrativa, como parte de un proceso de organización, parte de ciertos principios. ¿Cuáles son los principios, los valores, la igualdad o las técnicas que tú vayas a emplear para que ese plan funcione? ¿Cuál va a ser el proceso de ejecución para que sea algo integral? Es decir, que genere el proceso de igualdad que estábamos hablando anteriormente, en el sentido de que si hablamos de una institución, recordemos que tenemos que posicionarnos y colocarnos muchas veces en los zapatos del otro. ¿Qué pasa o qué sucede o qué piensa las situaciones de las necesidades del director? Pero el director tiene que asumir los roles del docente, del alumno, del mismo personal administrativo, pero hasta el personal de apoyo. ¿Por qué? Porque ahí estamos haciendo una situación de consenso, una situación de igualdad, una situación de respeto ante las leyes en el sentido de la labor. Yo respeto a la persona que me ayuda en la limpieza de mi institución y, por lo tanto, deposito siempre la basura en su lugar. Yo respeto el trabajo y la igualdad de un maestro y doy el respeto al desarrollo de su cátedra porque él es el que tiene su conocimiento. Yo tengo el respeto hacia mi director y por lo tanto asumo lo que sería sus tiempos cuando yo necesite hablar con él. Entonces, aquí ya hay una situación integral, aquí ya hay una situación de compromiso, aquí hay una situación de flexibilidad, de integración, pero sobre todo de generar la pauta ante lo que se está presentando y sobre todo una igualdad y el respeto a la libertad. Yo respeto el trabajo del otro para que el otro pueda respetar también el mío. Por lo tanto, se construye una formación eficiente de acuerdo a cada una de las etapas o roles que cada uno de nosotros pueda tener o asumir. Ese logro de objetivos educativos tiene que ver con el proceso planificativo. Yo que planeé, cómo lo cambié y hacia dónde va precisamente esos panoramas. Entonces, vamos a darle pauta o vamos a darle pie a lo que sería esa funcionalidad. ¿Cómo se la voy a dar o hacia dónde va a ir? Pues hacia un proceso que facilite la enseñanza-aprendizaje. ¿Por qué le damos como prioridad o por qué ponemos al principio el desarrollo de la enseñanza-aprendizaje? Porque nosotros somos la única profesión que forma a las demás. Entonces, si nosotros como docentes somos comprometidos, éticos, responsables, es la manera en que nosotros estamos empleando o la forma en que transmitimos esa enseñanza o ese ser a nuestros alumnos, para que ellos sean responsables, para que ellos sean comprometidos, para que ellos a su vez, cuando lleguen a tomar un proceso de liderazgo en el aula, puedan hacer lo mismo con sus demás alumnos. Y a su vez, cuando ellos se conviertan en futuros profesionales, desde un principio ya lleven encaminado esos valores. El entregar tareas en tiempo y forma asume un valor y ese valor una responsabilidad. Esa responsabilidad una ética y de ahí nos vamos a lo subsecuente. ¿Por qué? Cuando nos piden algo en un trabajo, también se nos está pidiendo que seamos puntuales, que seamos responsables, que no faltemos, que entreguemos lo que se nos solicita en tiempo y forma. Entonces, si nosotros damos esa pauta desde la escuela, se genera un hábito y con ello una costumbre. Y la costumbre se vuelve una situación normal y no como hoy lo estamos viviendo. Que ahora resulta que el que hace el bien con ponerse su cubrebocas, con ponerse su careta, con utilizar el gel, con tomar su sana distancia,
para salvaguardar su seguridad e integridad, en ocasiones lo vemos mal. Resulta que él es el extraño, cuando el extraño es aquella persona que está involucrando las situaciones de los desafíos hacia los demás y que afecta la integridad del otro, afecta los valores y afecta al contexto social. Entonces, todo es a través de un establecer ciertas relaciones entre lo que sería la sociedad, la escuela, pero también el desarrollo político-social. Y esto pues obviamente nos lleva a desarrollos de planear, programar el proceso de los planes de estudio. ¿Qué es lo que nos dice? ¿En dónde nos vamos a basar? ¿Cómo los vamos a encontrar? Pero sobre todo, ¿cómo los vamos nosotros a encaminar al desarrollo de la enseñanza-aprendizaje dentro de lo que serían los grupos o nuestros estudiantes y del proceso de gestión? ¿Cuál es el proceso de gestión que tú como maestro, que tú como director, que tú como líder asumes entre una situación escrita o administrativa a los recursos humanos que están encaminando lo que sería esa enseñanza y por lo tanto cuál es el material que tú estás utilizando o empleando para hacer uso de esa idea que puedas exponer? Esto nos lleva precisamente a generar organizaciones donde haya estructuras de ciertas instituciones o de ciertos pasos. La administración como parte de una organización nos va a llevar a incorporar los valores de la responsabilidad que les decía social, que es cada uno de nosotros, no solamente como alumnos, sino ahora sí como sociedad. Y esto nos va a permitir crear marcos de educación que permitan generar las materias de los procesos que están a nuestro alrededor. Yo siempre les he comentado, no es lo mismo trabajar en zonas rurales que en zonas urbanas. No es lo mismo trabajar en nivel preescolar que en nivel superior. Las ideas, los procesos, las situaciones del entorno y el material que nosotros podamos tener o asumir va a ser esa gran diferencia. Los componentes o del proceso de esta investigación nos van a llevar a conceptos. Y estos conceptos nos lleva a un desarrollo empírico o a un proceso de nuestra práctica personal, profesional, social, que de alguna manera pueda sobresalir o sobresaltar esos resultados. Llevándola a la etapa de los procesos administrativos, entonces estaríamos diciendo que primero planeamos, y el planear es promover las situaciones y acontecimientos, es decir, el antes, durante y después. El planear precisamente se trata de equilibrar las situaciones de tiempos que nosotros podamos tener o asumir dentro de la organización, creando cuerpos sociales escolares o creando compromisos ante nuestros alumnos y ante nuestras autoridades. Y nuestras autoridades en ocasiones no solamente es nuestro director o nuestro jefe inmediato, también nuestras autoridades, recordemos que tiene que ver con lo que nosotros nos apeguemos a los planes y programas de estudio que estén encaminados al nivel en donde nosotros estamos. ¿Por qué? Porque nuestro director es simplemente nuestro guía, nuestro facilitador, el que apoya, el que interviene ante las decisiones entre alumnos, padres de familia, pero también ante el proceso de supervisión, dirección o el área que corresponda a la instancia en la que nosotros laboremos. Siempre va a haber una autoridad más arriba. Mientras nosotros no nos salgamos de los planes, de los programas, de los estudios y de la manera de enseñar o dirigir, entonces estamos en otra vertiente o más que en otra vertiente, en otra sincronía. Pero esa sincronía va a tener siempre que ver con el esfuerzo y las actividades que nosotros le demos al papel o al rol que estemos asumiendo. Y de ahí le vamos a dar una ejecución. ¿Cuál va a ser esa ejecución? La parte de la práctica y en lo que sería nuestra planificación, en lo que nosotros programamos. Opción A, opción B, opción C, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cómo puedo apoyar? ¿Cómo puedo guiar e impulsar? Por lo tanto, el rol del director tiene que ver precisamente con la funcionalidad, no solo de la institución, sino también de concretar esos objetivos
de acuerdo a lo ejecutado y de acuerdo a ponerse a las posiciones de cada uno de los que participan en una escuela o en una institución. Vamos a ver precisamente cuáles serían entonces los procesos administrativos educativos que nosotros estaríamos trabajando. Y eso nos va a llevar a un control. Este control se va a sustentar a través de la eficiencia dentro del orden. Si nosotros tenemos orden en lo que estamos haciendo, podemos controlar los tiempos. ¿Cómo va a ser? De esta hora a esta hora se va a trabajar así. De esta a esta hora se va a revisar el resultado de la primera ejecución o aplicación y de ahí vamos a generar un proceso de verificación. ¿Resultó lo que apliqué? ¿No resultó? ¿Cómo lo puedo transformar? ¿Qué es lo que me va a llevar a ese cambio o a esos desafíos? Entonces ahí ya vamos a generar una disciplina y esta nos va a llevar a lo que sería el proceso de la coordinación. Entonces vamos a asumir el siguiente rol. ¿Cuál sería el rol? El proceso de evaluación, que en ocasiones se dice o se cree que es el último paso, pero en realidad no es así. Vamos a irlo conociendo poco a poco y adentrarnos hacia esos esquemas, pero hoy no es el tiempo. Simplemente hablaremos como proceso de evaluación de acuerdo a ciertas determinaciones de pertenencia, del lugar en donde yo me esté posicionando. Y de ahí me va a llevar obviamente a una eficacia. ¿Cuál va a ser esa eficacia? El impacto de cada una de las actividades que sean coeducativas, que lleven a un reflejo personal, social y colaborativo. ¿Y cuál va a ser esa colaboración? La eficacia y el compromiso, pero sobre todo la ética que cada uno de nosotros le pueda ir dando o le pueda ir asumiendo a su compromiso. De ahí nos iríamos a lo que sería entonces la educación como sistema. ¿Qué pasa con este proceso o qué pasa con estos pasos? Aquí sería el colocar los servicios de acuerdo a la situación de profesionales, docentes, que en este caso, quién es el que está conjuntando todo lo que sería el esquema de maestros. Pero no estamos hablando solo de una institución, sino estamos hablando a nivel nacional, que es precisamente el que rige lo que serían los servicios profesionales docentes, el que escucha las necesidades y el que ve el impacto de lo que está suscitando en todas y cada una de las escuelas. Por lo tanto, también se planea de acuerdo a ciertos programas que en este caso nos los entrega el gobierno. Se analiza las problemáticas, las visiones, las necesidades que los docentes están planteando. ¿Para qué? Para llegar a una situación de planes y programas que a su vez tenga que ver con los métodos. ¿Cuáles son esos métodos? ¿Cuáles son esos procedimientos? ¿Hacia dónde va encaminado esta estructura o estas necesidades? Y de ahí se genera a materiales educativos. Esos materiales educativos ya es el resultado del análisis de lo que está por parte del gobierno, pero también de las necesidades o demandas de los docentes, y de ahí se ejecutan los métodos, que es los métodos, las sugerencias o técnicas que se les van a dar a los maestros para cuando ellos puedan llevar a cabo la ejecución del material que se les está proporcionando. Aquí, las instituciones educativas, de acuerdo a cada estado, van a asumir su proceso organizacional y este va a generar un impacto descentralizado, es decir, asumirlo o llevarlo a cabo hacia el proceso que nos guíe como formadores o como parte de esta idea. Esta institución nos va a llevar a un proceso particular con una idea de reconocimiento. ¿Cuál va a ser ese reconocimiento oficial? Va a ser que la institución educativa genere una idea superior a la ley que nos otorga esa autonomía. ¿Cuál va a ser esa autonomía? La educación
y la educación. Seguimos entonces con lo que parte todo de un sistema de información. Ese sistema de información lleva a un proceso de gestión. ¿Qué es la gestión? Es el que asume la posición de todos o el que va precisamente a respaldar, el que va a interpretar o incluir todos estos panoramas, las necesidades de lo que serían los padres, el gobierno, los alumnos, los docentes y todos los que componemos una institución y que va a tratar de nivelar todas esas inquietudes, esas dudas y esos desafíos. Los educados o educadores son parte integral de la situación de escuchar también las necesidades de los padres de familia, en cómo podemos ayudar o beneficiar al final a nuestros alumnos. ¿Por qué? Porque para ellos se está encaminado esta formación. Y de ahí nos lleva a una situación de autoridades educativas. ¿Cuál es quien está rigiendo? Más bien, ¿quién es el que está rigiendo? ¿La Secretaría de Educación o el sistema autónomo? ¿Quién está a nuestro alrededor? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos marca? ¿Cómo nos supervisa? ¿Cómo nos evalúa? ¿Qué planifica? ¿Hacia dónde va cada uno de sus necesidades? Por lo tanto, las autoridades educativas al final son parte fundamental de promover las situaciones del entorno que propicien el aprendizaje de los alumnos, pero también las necesidades de impacto social, que dirigen la elaboración de esos planes de mejora continua que hoy se conocen en las escuelas como PENC y que tiene que ver con también las ideas de las juntas de consejo técnico y los resultados evaluativos de nuestros estudiantes, pero incluyendo el desarrollo o el desafío curricular y planes y programas de estudio. Todos estos términos ya los habíamos platicado anteriormente, en los cuales los pueden volver a analizar con los videos anteriores. En esto estaríamos hablando que el dirigirle la evaluación de esa mejora o de esos PENC nos van a llevar a una evaluación. Esa evaluación tiene que ver con la práctica también del mismo director, que al final tiene que ser un proceso constante. Si alguien falló, yo le tengo que dar ese acompañamiento o esa continuidad, pero no solamente en decirle te equivocaste, fallaste, tuviste este error, no, sino también el ser líder, el ser gestor, el ser uno de los principales roles de esta jerarquía o de esta posición, es también darle lo que serían las probables alternativas de cambio. Fallaste en esto, pero te sugiero o te invito a que lo hagas de esta manera. ¿Para qué? Para que lo puedas desarrollar o ejecutar de una situación distinta. Pero ¿qué pasa con el servicio profesional docente? El servicio profesional docente también se involucra, también se capacita, también se genera una situación donde se tiene que generar ciertos mecanismos que nos permitan ingresar o nos permitan hacer aportes a dar opinión. Y ahí nos van a dar permanencia a esos procesos directivos o a asumir lo que el otro pueda dar u opinar. Nos llevan a regularizar a la parte del personal docente de acuerdo a la función de cada uno. Los directivos al final nos llevan a un proceso de supervisión, es decir, todos tenemos que estar capacitados. Dentro de esta educación básica o medio superior, nosotros somos como los médicos, siempre estamos en constante cambio, siempre estamos en constante capacitación y esa capacitación nos lleva a un crecimiento. ¿Cuál va a ser esos crecimientos? Tiene que ver con lo establecido de acuerdo a cada una de las instituciones para la cual nosotros al final evaluamos o generamos esos impactos de una educación profesional. Esta educación profesional o este marco que de alguna manera ya podemos estar opinando
los docentes, los directivos, los padres de familia y hasta los mismos alumnos parte o se crea y nace a partir del día 11 de septiembre del 2013, donde se promulga como tal ya una ley que se llama la Ley General del Servicio Profesional Docente, y sería muy conveniente que en algún momento la puedan leer. Así la van a poder encontrar como parte de un servicio profesional docente, donde nos va a ir dosificando o estructurando cuál es la responsabilidad que nosotros vamos a tener como docentes y hacia dónde va a ir cada uno de esos procesos. Qué es lo que nos puede favorecer, pero también qué es lo que nos puede delimitar. Cómo podemos nosotros contrarrestar todo lo que podamos tener dentro de las necesidades de una escuela. Aquí hay que recordar que parte del proceso de planeación tiene que ver con ciertos estudios. ¿Cuáles son esos ciertos estudios o cuáles son esos procesos que se intervienen? Es la situación de la escuela a nivel superior, es decir, que tengamos una validación o un compromiso de una cédula profesional y un título que nos va a dar un nombramiento. Ese nombramiento obviamente nosotros lo vamos a tener que asumir o nos los van a dar como lo que sería la parte de ya sea en universidades públicas, que estas las rige el proceso de autonomías o autónoma, como nosotros la conocemos, y que también está conformada como las partes de las instituciones de politécnicos, que también es otra de las instituciones a nivel superior, también, también parte de las situaciones de la tecnología de la Escuela Nacional en México y escuelas privadas. Estos nombres o estos que nosotros conocemos dentro de cada institución son en nuestro país. Este país de alguna manera les da un nombramiento, pero siempre y cuando cumplan con ciertos requisitos. Los requisitos los pone la Secretaría de Educación Pública o bien en este caso también la UNAM. La UNAM pone sus lineamientos para que puedan abrir escuelas alternas que tengan que ver con los planes y programas de ellos y que les liberen lo que se llama su CCT, que es el número de su centro de trabajo, para que puedan ser validadas los títulos y cédulas que nosotros al final podamos llegar a tener. Con esto también les podría decir que al final todo parte de ciertas normas y esas normas son una situación de formación docente de acuerdo a lo que sería la educación básica, pero también superior. Y esa está de acuerdo a lo que serían las finalidades o las funciones de nuestra Secretaría de Educación. Todo esto, chicos, podemos estarlo analizando con el documento para conocer un poquito también de la historia, del cambio, del suceso de la escuela. Bueno, es que hay muchos documentales que nos hablan de ello, de los cuales podemos nosotros analizar, complementar y empezar a precisamente a distinguir todo lo que es un rol administrativo, pero también educativo y también de un sistema, donde podemos escuchar las opiniones de un docente, de un director, de los padres de familia y cómo nosotros precisamente lo podemos analizar y llevar al impacto actual. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Hacia dónde va el proceso administrativo educativo? Y realmente, ¿cuáles serían los roles? Con esto, prácticamente estaríamos terminando lo que sería estos 3 subtemas de lo que sería la administración educativa. Muchas gracias por su atención y seguimos en contacto.